aquí continuando el de ayer con el caso de Peter Negro. Así que vamos allá. El fin de Peter el Negro. Vamos a ver cómo continuamos el caso y si lo resolvemos. La verdad es que está interesante. El movimiento va muy rápido, pero por lo demás, la verdad es que es entretenido. A mí que me gusta mucho investigar y todas estas cosas. Vale, a ver, espérate. Que ha sido un día largo y duro, así que tengo que recordar un poquito cómo lo dejé ayer. Vale, vamos a meternos. Esto era para investigar. Vale. Luego con este. Ah, mira, con este puedo correr, con el R2. Y con este, vale. Y con el triángulo me meto aquí a deducir. Ok. Luego tengo la ayuda. Que si mantengo el L, bueno, si le doy al L3 más R3 me aparece. Vale, ok. Estaba la caja de latón desaparecida con los bonos desaparecidos, que creo que sí, búsqueda de los bonos. Nelligan estaba buscando los bonos de su padre en el interior de la cabaña de Peter Carey. Bueno, a eso llegué yo a la deducción que por ello estaba él allí. Vale, porque como se encontraron huellas de él allí, pensaron que él es el criminal, pero no. Yo pienso que él no es. Hay algo más. A ver, esto es los bonos robados. Los valiosos bonos de valores están guardados en la caja de latón robada. Sí, esto fue lo que vi ayer. Ah, mira. Esto no lo saqué yo ayer. Vale. El móvil de Nelligan. John Nelligan, así. Que también descubrí que el padre de Nelligan estaba como desaparecido, entre comillas. A ver, John Nelligan pudo haber sido sorprendido mientras robaba los bonos. Quizá ese sea su motivo para asesinar a Peter Carey. John Nelligan es víctima de las circunstancias, no coincide ni con el perfil físico ni con el perfil psicológico del asesino. Vale, para mí Nelligan es inocente porque aparte su pie no corresponde. Vale. Así que yo pienso que Nelligan es inocente y hay alguien más. R1. Había dejado de fumar hacía mucho tiempo. Sí, pero no se relaciona. Ya no tengo nada más. Por aquí, más cosas. Si le doy al cuadrado, vale. Aquí están las tareas que aún me quedan pendientes. Que estoy intentando refrescarme un poco la memoria después de ayer. Vale, para allá. A ver, investigar el asesinato de Peter Carey, que es lo que estoy haciendo. Wiggins podría ayudar a localizar a la tripulación del con Unicorn. Debería estar en Baker Street. Ok, tengo que ir a Baker Street para encontrar a Wiggins. Ok. Y todo aquello es lo que completado. Lo completado es que inspeccioné la escena del crimen, seleccioné, bueno, encontré el traje y demás, organizé una emboscada con Lestrade, interrogué al sospechoso, examiné las pertenencias de John, sé que John no es un ladrón y cuál es su papel en todo esto. De hecho, bueno, cuando estaba ahí investigándolo, hablando con él y demás, me fijé de que la chaqueta que llevaba era de su padre. A ver, hice también un experimento con los arpones. Y a ver, el diario de a bordo de 1883 quizá arroje algo de luz sobre la relación entre Peter Carey y el padre de Nelligan. Tengo que ir a Baker Street, ahora vamos para allá. Estas son todas las pruebas que encontré. A ver, el diario de a bordo. El brote analiza la tripulación al principio. Vale, el historia de Nelligan. Lo del bono de valores. A ver, ¿qué le tengo que dar a este? Vale, la página arrancada. El anillo de oro con la inscripción de R. Dawson a mi amigo. John Nelligan lleva puesta la chaqueta cara, pero está gastada y no es de su talla, que era la de su padre, pensé.
El arpón ballenero pesado es igual al que fue utilizado para matar a Peter. La silueta en el polvo. Así que tengo la sensación de que robaron la caja. Una caja. Vale. Más cosas. Abreviaturas en el cuaderno. Que bueno, aquí encontramos una relación de un bono que estaba un poco partido, que lo encontramos dentro de un diario y se relacionaba con una de las iniciales que habían en las escritas en la libreta. Luego se halló también el cuchillo afilado en el suelo, que estaba cerca del cadáver, ¿de acuerdo? Había una petaca hecha de piel de foca que estaba en la mesa de la cabaña de Peter. Tiene las iniciales PC grabadas a fuego de manera burda. Es la obra de un marinero. Así que tengo la sensación de que fue un marinero. Luego las huellas. Tuve unas botas que no se relacionaban para nada. Botas que tenía eran más pequeñas. Así que tendré que encontrar algo. Zapatilla, algunas... Yo creo que voy a encontrar alguna bota. Sí, no sé. Me da bien la nariz. Vale, todo esto en la mesa la examiné. Vamos a Baker Street para hablar con Wiggins. Vamos para allá. Vamos, Sherlock. Mueve el culo. Ahí vamos. A Baker Street. Ok. Bueno, todo esto ya lo he hecho. Ya os he enseñado un poquito el cuaderno y el espacio de deducción. Así que, Sherlock, para allá. En el viaje de Baker Street. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins Es que es than from a dozen Wiggins. yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Vamos a llamar. Wiggins. Ay, esto me hace gracia. Había una... Ah, mira, esto es para llamar a Wiggins. Vamos a interactuar con Toby. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Y luego en el telescopio hay una señora ahí que me da un poco de yuyu. Mírala. Está siempre ahí. ¡Ah! Se ha movido. Hola. Vamos a llamar a Wiggins. Sale el teléfono. Son... ¡Ay! El teléfono me salía por aquí. Pone llamar a Wiggins. O lo he soñado. ¿Qué hay? Watson. Querido Watson, Watson. I need Wiggins. Is he... He's right across the street. You can give him a... Vale. Por eso me salía aquí llamar a Wiggins. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. Inspector. I'll be there shortly. Vale, mientras investiga Wiggins, yo me voy a Scotland Yard. ¿Qué me requiere? Mi inspector Lestrade, no puedo... A ver si me ha aparecido algo nuevo. Prueba de...
Lanzamiento afortunado. Para atravesar el pecho de un hombre con un arpón y clavarlo en la pared se requiere muchísimo más fuerza que la media. Seguramente también sería necesario un cierto grado de destreza. Dos hombres colaborando podrían conseguir el mismo resultado. También existe la remota... Claro, he puesto esta ahora porque pensándolo bien, a ver, he tomado mi lógica de que el tío tenía un pedazo pie enorme, entonces a lo mejor es un tío grande. Un tío grande suele tener mucha fuerza, ¿no? Entre un lanzamiento afortunado y mucha fuerza. Lo voy a dejar así. No sé, me da a mí en la nariz que si aparte marinero, un tío fuerte. Qué rápido ha Mr. sido. Holmes, I'm glad to see you. Me As too. always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Vale, ya he hecho. Voy a reunirme con el inspector Estrada y vamos a examinar las pertenencias de Liam Hartley. Deben de estar aquí. Soy la puerta. Vamos a por ello. Ah, mira. Aquí están las de Nelligan y aquí están las de... ¡Ah! Mira, las botas. Estas botas creo que... belongings. Estas botas... Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. Son del 9,5. A ver, The cartas... stains are fresh. They can be removed with Sí. a Y esto es pen. una pluma. Nothing unusual about it. Vale, pertenencias... These Voy a are the darle esta. suspect's Sí. belongings. Vale, pero no, ya no me dejan nada más. Ah, espera. Esto me decía que no tiene nada de... Pues nada. Salimos. Pues ahora teniendo las botas... Ah, bueno, puedo ir a hablar con él también. Eso es la morgue. A la morgue no quiero ir. Que ahora sí que puedo entrar al despacho del Estrada. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea? Me hago una idea. A ver. Fotos de narices. Ay, qué bonitas. Mira, la primera por la derecha me gusta. La última, la primera por la izquierda es un poquito rara. Vamos a ver si están aquí. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Ostras. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? ¿Qué pasó? My ¿Qué pasó? name is Liam Hurtley.
That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. A ver. Uy, uy, uy. Momento de... Vamos a verle la oreja. Oh, no puedo verle la oreja más dentro. A ver. Uy, los ojos. Ojos de culpable. Ay, mira qué nariz. Una nariz bonita. Cantan los hombres con barba. O sea, ahí. Tarara. Se investiga. Esa cicatriz. Cicatriz vieja. La corbata, la chaqueta. Vale, a ver qué más. Aquí hay algo. Pañuelo con un herrerillo capuchino bordado. Vale, los botones. Es que los botones también luego suelen ser pantalones. Restos de plantas. ¡Ah! Espera un momento. Si algo tiene por aquí. Pañuelo con... ¿Qué más me falta? He ido muy rápida. A ver. Aquí. Eso. Da una. Me falta algo. ¿Por en las manos? Estoy yendo muy rápida. Pañuelo lo he hecho ya. Se sienta muy para allá. Los restos de plantas. El pie. Pie nada. Las manos. Manos. Manos de jardinero. That's all for now. What am I doing here? I've done nothing wrong. I'm not saying another word. Bueno, gracias. Uy, ese hombre. Ah. Aquí ya no hay nadie, pero quería entrar. Solo a verlo. Echaba de menos la sala de interrogatorios. Vale, vámonos. Tiki, 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 tiki. Nos vamos a Goodmansley. Tengo la ligera sospecha. Mira, a ver. Tareas. Investigar el seno de Peter Carey y Liam Harley se cierra en banda. ¿Qué es lo que intenta ocultar? Realizar análisis. La carta requisada Harley está salpicada de tinta casi por completo. Las viejas botas de Liam Harley, del 9,5. Son los dos objetos que he encontrado. Vale, la quiebra de Dawson y Nelligan. Del padre del otro sospechoso. Y... Vale, aquí lo tenemos. Un forastero que la policía arrestó cuando estaba merodeando de un modo sospechoso por Goodmansley de noche. Es un ex soldado que se licenció con honores del ejército después de recibir una herida de metralla en el cuello. Ahora vive tranquilo y trabaja como jardinero. Ostras, es demasiado sospechoso. Pero demasiado, parece a mí. Vamos a ver. A ver. It seems that the garden was well maintained. Está bien cuidado. Ahí las huellas. Aquí están. Vamos a examinarlas, que tengo botas nuevas. Las botas. Ay, que creo que van a funcionar. These boots match the Ostras. footprints exactly. Uf. Uf. Esto es muy malo. Vale. Es que
Las botas de Liam Harley coinciden con las huellas halladas en Goodman's Lee, lo que prueba su presencia allí. Sin embargo, Judith Carey niega que tenga jardinero. Uy, que había aquí tema, pero vamos. Hay que hablar con esa señora. A ver. Bueno, no creo que esté aquí dentro la señora. Vamos a entrar. No. Vale, vamos a hablar con la señora. Porque me está engañando. Venga, vamos. Ah, sí, bueno, el retrato lo tengo. No, Thank you, madam. no, que quiero hablar con ella. Vale, ahí. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Ay, qué mentirosa. Thank you, madam. No, a ver. Who could do such a thing? Who could do? Who could do? Que no la creo. Ay, qué mentirosa. Está... Vale, pues vamos a meternos aquí porque me está mintiendo esta mujer. A ver, pruebas. Las botas coinciden. O sea, ¿qué está intentando tapar esta mujer? ¡Ey, buenas! Qué fuerte, Ana. Están engañando. Esta mujer es muy mala gente. Me está engañando la mujer. Dice que no conoce a su jardinero. Aquí hay tema. Vale. Investigar el asesinato de Peter, que es lo que estoy haciendo. Liam Harley se cierra en banda, que es lo que intenta ocultar. Bueno, pues vamos a ahondar. Porque a mí aquí no me gusta que se me cierren en banda. Vale, vamos a hablar con... Ah, el inspector Lestrade primero. Está en la morgue. El inspector. A ver, señor inspector. Que aquí me están... How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Sí, pero como no me quiere decir nada más, voy a ver si me quiere hablar este hombre. Please escort this suspect for interrogation. Gracias. Venga, vamos a meterle presión. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Sí, pero tiene unas botas. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Ay, no. Vale, es el jardinero. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain El it? jardín está bien cuidado. I don't remember. What would I be doing there anyway? Vale, a ver. Porque es el Because jardinero. you are the gardener at Pensaba yo Woodman's Lee. que poner las I'm cosas not. nombre. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener.
and I went there to get my tools. That's all for now. I'm not saying another word. Mr. Holmes? Es que aún hay algo. Aún me falta algo. El móvil, el porqué. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea? Vale. Vamos a Baker Street a ver si sabemos algo de Wiggins. Me choco con las puertas. Vale. Bueno, que podría volver otra vez a hablar con la mujer. Aquí habrá recuerdos, nada. Mensajes. Se cierra en banda. Bueno, vamos a ver si sabemos algo de Wiggins antes de continuar. A new suspect, but this one refuses to talk. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Ahí no tengo a Wiggins, ahí está la señora. My eye. Iba a echarme una cabezadita, pero no me van a dejar. Ah, sí, esto es para cambiarme. Uy, pondría pelo. Uy. No, me voy a quedar como estoy. Me voy a quedar como estoy. ¿Ves? Sí. Que no quiero desbloquear, vámonos. Que aún no he desbloqueado nada. Pues vamos ahora a Goodmansley a ver si puedo conseguir algo más de información de esta mujer. Espacio de deducción. Vamos a ver. El Cari no fumaba. Esencia sin explicación. Bueno. Tiene elegante. Es que no coinciden las botas, el pie. Bueno, vamos a continuar. Es que ahora estoy dudando. Dudo. Y luego lo evidente no es tan evidente. Qué dura es la vida de un investigador. Pues cuando la gente se cierra en banda. Who could do such a thing? Señora, seguro que es usted. No sé. La pobre esta mujer. It seems that the garden was well maintained. Vale, nada. Nada. Pensaba que iba a encontrar. Es que coinciden las huellas. Vale, ¿hacia dónde? Vamos, porque esta mujer se ha cerrado en banda también. Tengo que descubrir, tengo que encontrar algo más. Y se cierra en banda, ¿qué es lo que intenta ocultar? ¿Qué es lo que intenta ocultar este hombre? Ah, quería recuperar sus herramientas. ¿He dejado algo aquí? Vale, esto no. A ver, la señora.
No me sirve de nada. Vale, nos vamos. Vamos a regresar a Scotland Yard. Vamos a ver. Lanzamiento afortunado. Si cambiamos a la proeza de fuerza, ¿qué ocurre? Me sale la línea por aquí. Si ponemos que tuvo un móvil Nelligan, búsqueda de bonos. Que fue hallado en el charco de sangre de la víctima. Está buscando en su país de identidad. Eso explica su presencia. Recuperación del cuaderno. Intentos de allanamiento con el fin de recuperar el cuaderno. Pero es que, a ver. Es que no coincide. Para mí no. Entonces, le voy a dejar como lo tenía. Presencia sin explicación. Y me queda Peter Carey no fumaba. Me falta algo. Vale. Falta algo por encontrar importante. No fumaba. Estuvo con alguien que fumaba. O sea, These are the suspect's belongings. ¿Dónde? These abbreviations mean... De ahí vi las... Y aquí hasta... No, en estas... These are the suspects. Vale, estas no. Quería ver estas. These are the suspect's belongings. Vale, que la... A pen. No tiene nada de raro hasta que lo tiene. Vale. Aquí está el Estrade, que me va a decir lo mismo, pero bueno. De cómo llevo el caso. How is the investigation going, Mr. Holmes? Vale. Voy a ver si puedo sacar algo más de la morgue. De la morgue tampoco hay nada. Vale, pues... Son los sospechosos. Es que hay algo que no me cuadra de ellos. What am I doing here? I've done... I'm not saying another... Es que no voy a decir ninguna palabra más. Lo que me falta es... Pero es que no le puedo encontrar a Wiggins. Mr. Holmes? Espera, no. Vamos a ver. Necesito... R. Aquí con otro sitio. El mapa. Solo puedo ir a Baker Street, a Scotland Yard y a Goodmansley. Vale, vamos a investigar bien en Baker Street. Se me escapa algo. Por tanto voy a ver el cuaderno. Realizar análisis. Vale, tengo que buscar un sitio donde realizar el análisis. En la carta manchada. Vale, vamos. Realizar análisis. Eso es que necesito un laboratorio. Lo podría... ¡Ah!
si no tengo aquí laboratorio en mi casa, tendré que volver otra vez a la oficina. Pero necesito un laboratorio. Aquí. Vale. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. Según las For this instrucciones del purpose, papel. the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition. All 7 reagents should be used. Los Second 7. condition. Orange Buenas. reagent should be the third one in the sequence. Dame un segundo, a ver. After the blue A ver, reagent. segunda condición. Reactivo Third ah, condition. madre mía. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Vale, un reactivo. Ah, instrucciones. A ver. Instrucciones. First condition. Vale. All Deben 7 utilizarse los reagents should 7. be used. Second condition. El reactivo Orange naranja reagent should debe be the third añadirse one in el the tercero. sequence after the blue En la reagent. secuencia posterior a la Third adición condition. del azul. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Madre mía, espérate. Y el último First es condition. Second condition. Orange el reactivo reagent azul. should be the third one in the El naranja el sequence tercero. after the blue reagent. Third condition. Colorless Entonces, reagent pues, should be creo que- added after the orange reagent. O sea, el naranja el tercero, el azul el segundo y el incoloro después del naranja. Entonces, el verde sería el primero. Ahora sería el azul. Vamos para allá. La voy a liar. A ver. Ahora sería el naranja. Si no la he liado parda. A ver. Ok. Y ahora vamos al incoloro. Madre mía, la que estoy liando. Vale. El incoloro. Ahora incoloro va el azul. El naranja. Madre mía, esto va a explotar. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Oh, o sea que lo llevaba bien. A ver. Me dice. First condition. Primera All 7 condición. reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Vale, que a ver. El primero es el azul. Vale, me he liado. Es que está en el dibujo, estoy idiota y cogí el verde. Vale, ahora. El... Entonces, el segundo sería el verde. 2. ¿No? El segundo sería el verde. El tercero volvería a ser el azul. Ahí no, he liado otra vez. Y ahora sería el naranja. El incoloro. Ay, que le he liado. Madre mía. María y sus experimentos. El naranja. Y el incoloro. A ver. A ver. Es que le he liado. Done. Now I can proceed further. Lo he hecho. No me lo puedo creer. Lo he hecho, Let lo he us see hecho. if the content of this letter sheds a little light Vamos a on ver the si lo que mystery. dice esta carta arroja algo de luz. Vamos. ¡Yujú! Vamos a limpiar. Usar. Mira qué bonito. Mira, desde... ¡Ay! I did as you ask and hit them well, but I beg you to reconsider and ver
I did as you asked and Hice hid lo que me them dijiste y well. los escondí bien. Interesante. Interesting. ¿Cómo reaccionará How Harley would ante esto? Hurtley react to this? Esta debería Harley. Hice lo que me dijiste y los escondí bien. Los bonos. Pero te pido que reconsideres. Y recuerdes nuestras promesas. No he hecho nada deshonroso por lo que debas de mí. Uy, uy, uy. A ver. My analysis table. It is useful for my work. A new tema? suspect, but this one refuses to talk. Voy a volver a This hablar case con is él. more interesting than... A que sí es súper interesante. Vamos a escolanjar. Que ahora tengo aquí la carta requisada Harley. Se puede recuperar parte del texto tratándola con puntos químicos. Vale, ahora. Ay, Harley. Este hombretón. ¿Pero dónde vas? Vamos a verla. Please escort this suspect Venga, for ahí está. interrogation. Coste para acá. ¿Qué escondía? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? La caja. Hide? What are you talking about? Él fue a esconder la caja. Yo creo que le escondió la caja de los bonos. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept, at Woodman's Lee. Hay que volver a investigar dónde están los útiles. Pero I'm not volveré. saying another word. Mr. Holmes? Adiós. Vamos corriendo a investigar los útiles. Tiki. Este hombre... Vamos a volver a Woodman's Lee. En el fondo me gusta pasearme así. Vale, vamos a mostrar pruebas. Vale, no tiene nada que ver. Pero me apetece. Bueno, vamos a dejarlo así. Que aún nos queda encontrar más pistas y más cosas. Vale, vamos para allá. El lugar donde guardan las cosas. Bueno, aquí no va a ser. La señora Locked. está cerrada. Tengo que hablar con la señora engañadora del mundo. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open Qué it. cara de sospechosa tiene esta mujer. Thank you, madam. Human. Asesina. Que a lo mejor no, pero... Let's see what could be hidden here. Vamos a buscar. Ahí hay un tablón suelto. ¡Ah! La caja. La caja que había. Esa es la caja que había en el otro sitio y la escondió aquí. Let us see what is in this box. Corta los cilindros de cerradura para formar una línea continua. Ten en cuenta que algunas líneas son engañosas. Ah, vale. Ok. Qué buenas. A ver.
esta, por ejemplo, me engaña. Pues debe de ser esta. Quiero... No. Vale. Ok, esto es para rotar. Esto. ¡Hala! ¡Cómo mola! Es mucho más complejo. ¡Ah! Vale. A ver. A ver, ¿qué voy a hacer? Bueno, este cambio. Con este cambio. Sí. No quiero cambiar este, quiero cambiar a este, sí. A este. Así. Es que yo creo que va a empezar ahora. ¡Ah! Al azul. Ahí. ¡Ah! Me lío. ¿Así? ¡Ay, que soy la hostia! Vale, lo siento. Manejo de cartas, vamos a cogerlas. A bundle of letters in a woman's Manejo de hand cartas with con the letra de Carey mujer. family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. A ver, uy, espera. Mi querido Liam, has sido muy bueno conmigo desde que te conozco. No puedo explicar mis sentimientos, pero creo que son pecaminosos. ¡Ah! Madre mía, que sí que va a haber tema. Pero creo que son... Bueno, eso, que creo que son pecaminosos y que nada bueno puede salir de ellos. Temo por lo que pueda suceder. Temo enfrentarme a Dios, agradezco tu preocupación, pero no puedo dejar al hombre con el que estoy unida a los ojos de Dios. Es su divina voluntad, que mi marido sea una cruz que yo debo soportar. Convierte mi vida en un infierno, pero los cardenales se desvanecen. No debes temer por mí. Aquí hay tema, pero vamos. Cartas de amor entre Liam Harley y Judy Carey. Madre mía, que sí que había tema. Fueron halladas en el interior de la cajita de madera que estaba escondido en el cobertizo del jardín. Pero ¿cuánto tema había aquí? A ver, espera, a ver si hay algo más. Esto. Ya decía yo que estaba demasiado bien la mujer. Buah, que he encontrado las cartas de amor. Es que esta mujer no sabía que este hombre había escondido ahí las cartas. Buah, lo que hemos descubierto. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Hoy que sí. Las cartas. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Leave. Vale, vamos a ver. Estos dos tenían una aventura. También parece sospechoso. Pero creo que tampoco va a ser. Porque mi deducción... A ver, es que yo deduzco de una manera un poco... Pues a lo mejor me equivoco. Así que, bueno, vamos a continuar. A ver, porque luego la puedo liar. Así, Wiggins. Voy a volver a Baker Street. Mi cuaderno, aquí. Investigar el asesinato de Peter. Quizá Wiggins haya localizado a algunos marineros. Habría que comprobarlo. Vale. El espacio... ¡Ay! Bueno, pues ya me meteré en el espacio de deducción. Ay, qué curioso. Claro, porque, a ver, está por un lado el chico... Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. A ver.
Ag Patins, marineros. James Lancaster, timonel. Patrick Cairns, Talbot. John York, dinero. Pablo Trao, arponero. Murió hace una semana. This man is a harpooner, and his initials are PC, the Es que same estaban... initials that were found on the tobacco Sí, pouch. pero pasa una cosa. Está también el otro, el que Wiggins, murió. could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the sea. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Vale. Espera, vamos a hablar con... Ay, es que quiero hablar con el perrete. Brave Toby. The best... What should we do next, Holmes? El mapa. Vamos a mirar el mapa. A map of London and the... Mapa. Vamos a escolanchar. Vamos a espacio de deducción. Carta Judith Carey. No. Sale aquí otra rama. Tan desesperante que sus celos pudieron empujarle al asesinato. A ver. La relación de Liam Harley con Judith Carey le proporciona un motivo para matar a Peter Carey. Es que ahí hay un motivo. Vale. Peter. Patrick Cairns. Bueno, vamos a seguir. Porque aún me falta lo de un fumador. Porque falta aún lo del fumador. No sé si podré hablar otra vez con ellos o me... I'm not. Vale, este hombre no va a hablar Mr. más. Holmes? Investiga la sede de Peter. Carta. Ok, tenemos el inspector Lestrade. Aquí. A ver, Lestrade. Si me ayuda usted un poco. How was the investigation? Ay, este hombre no me ayuda. Vale. Entonces, yo quiero ir, si quiero ir a otro sitio. ¿Cómo lo hago? A ver, vamos a ver. Vamos a meternos en el espacio de deducción. Confesión de Judith. Cortejo. Se ha confirmado que Liam Harley cortejaba a la mujer. Peter Carey está en número de la relación no fue más que un inofensivo intercambio de cartas. Es que celos pudieron haberle empujado al asesinato. La relación de Liam Harley con Judith Carey le proporcionó motivo para matar a Peter Carey. Vale,
hacer pruebas. La pista que pertenezca a Patrick Kynes indicaría su presencia en la escena del crimen, pero aún hay que demostrarlo. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Vale, entonces tendré que ir a casa. I can't leave here dressed like Ah, this. vale, sí, tengo que ir a casa. Vale. Tengo que ir a Baker Street para cambiarme, si lo he dicho. Qué fuerte. Yo me pensaba que a lo mejor iba allí directamente y me ponía guapo de marinero. Pero no. Disfrazarse de marinero y buscar a Kynes en el puerto. Vamos para allá. Vamos a vestirnos de marinero. Marinerito. Vale. Marinero. Ahí va. Traje bandido, granjero. Ah, claro, por eso tengo mi traje de marinero. ¡Ey! Ese sombrero no me convence. Ah, 9. Poco. Marinero. Supongo que, bueno, puedo ir así, ya está, con mi super pelo. Gafas. Marinero con gafas. Un poco de vello facial. ¡Ay, ese bigote! Esa barba. Mira, así, así. ¿Me dejan? Now I can approach Cairns and see if he ¡Ay, qué recognizes guapo! Me encanta. Ay, con su barba. Mira lo que hombre más. Tanta elegancia de hombre. Vamos para allá. Tiki, 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 tiki. Bueno. Querido amigo Watson. Me voy al pub. Ey, vestido marinero. Tiki, tiki, tiki. Ay, cuánta elegancia, me encanta. Ey. Un lugar nuevo donde hay gente. Ay, un poco. Hola. Sí bueno, no, porque estaba muerto. El otro no podía ser. El último de la lista también tiene las mismas iniciales de PC. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling and arm wrestling here. I start at 10 shillings. Ostras, que me voy a hacer Suits un me. pulso. Ostras, un pulso. A ver, energía. Presta atención a los gestos de Peter Kynes para entender su movimiento. Empujar, contener, mantenerse y planear tu estrategia. Ten cuidado con su aguante. Vale. Mantén para contener. Es que me quedo sin energía. Madre mía. Es que no sé. Hace unos gestos muy raros. Me gana, 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 me gana.
Esto es muy raro lo que hace. Hay que me gana. Me he perdido, es que no sé cómo hacer. Nada, no me rindo. I'm ready to try again. A ver. Fine. If you want me to take all your money, Mira, me va a no desplumar. problem with that. Qué manca soy, nunca mejor dicho. A ver. Es que no lo empujar con tema, mantener ese reposo. Es que tiene mucho aguante el tío. Vale. Ah. Ay, me ha ganado. ¿Qué ha pasado? Pues iba... No sé. Ha pasado ya algo I'm ready to try again. raro. Fine. If you want me to take Se ve all que your le hace querer a otro botón o algo. Venga, vamos. No iba tan mal, creo. Cuando saca la lengua es que estoy haciendo fuerza. Ahora. Joder, cuánto aguante tiene el tío. Ahí. Que te pilla la lengua. Que saca la lengua. Toma. A ver. Ahí. Está sacando la lengua. Ay, por Dios, cuánto aguante tiene. ¡Ay! Lo he conseguido, no lo puedo creer. La You tercera were vez lucky. vencida. I wasn't focused. El truco era la Let's go lengua. again. Uf. I'm ready to try again. Fine. Vamos. If you want me to take all your money, no problem with that. Otra vez tengo que ganarle, venga. A ver. Vamos para allá.
Ay, la lengua. El gesto de la lengüecilla. Ahí está, ahí la lengua, mira ahí la lengua. Toma, ahí. Ay. En la lengua. La lengua loca. Ay, Dios. Venga, habla ya conmigo. Good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. Venga, ay, madre mía. No me lo creo. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Ah, of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Con Peter el Negro. Black Peter, you say? I've heard rumors. He was the worst of them all. He was a liar, and violent too. Swinging those fists of his around. He was a tyrant, and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. Ay, The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was ¿Padre? it? ¿El chico? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage Lo was vano, just lo a tin vamos. box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 Hello. days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all Of course. Vale, vamos a ver. Vamos a investigar a este hombre. El de oro. Uy, un pendiente de oro. Eso que no tiene supuestamente mucho dinero, pero tiene un pendiente de oro. Hay otro hombre con barba. Esto no puede ser. Aquí. Va barata, pero tiene un pendiente de oro. Pero tiene un pendiente de oro. Aquí.
fuertes. Hombre. Tatuaje de marino. Uñas amarillentas. Back in a second. I'll be here with my drink. Investigar el asesinato, deslizar la petaca si es suya. Esa persona es la ve. Here it is. Have you got any tobacco? We've run out of mine. Tobacco. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Era él. Digo, a ver si veo algo por aquí sospechoso, pero no. Vale, determinar lo de la petaca. Supongo que en... No, ya me he equivocado. Espacio de deducción. Kynes confirmó que la petaca le pertenece, lo que significa que estuvo en la escena del crimen y demuestra su... hasta que él sea el asesino. Claro. De los desesperados. Kynes es al poner café allá en el interior de la cabaña. Kynes sigue con la investigación porque... A ver... Lo de la petaca y todo eso... Me he equivocado de sitio. Quería ir a Baker Street para investigar lo de la petaca. Ya la tengo. Esos dedos amarillentos, claro. Es que me he engañado. Estuvo allí. You met. Kynes.
si él estuvo, a lo mejor puede... A ver, You met Patrick Cairns, the harpooner. Do you believe he's the murderer? no lo sé, voy a escrolanjar por si me dice algo más este hombre. Hace deducción. Es que... Es que... Tema. Stop. Estrade. Aquí. How was the Ay, este hombre no me ayuda para nada. I'm not... What am I doing here? I've done nothing wrong. Vale, entonces ya tengo que decidirme. A ver, Peter Carey fue asesinado por Patrick Cairns. Cairns, esa ponero profesional de su petaca, fue hallada en el interior de la cabaña de Peter. Peter Cairns mató a Peter Carey, pero no fue un asesinato premeditado, fue en defensa propia contra un... Es que yo creo que va a ser... A ver qué pasa. Madre mía, que le he liado. Pasa que le he liado. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't you? Yes, How? the tobacco pouch. You recognized it. Oh, the sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. ¿Qué he hecho? Me he absuelto. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug, His name is Wiggins, Inspector. telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Claro, ha usado al otro que también tenía las mismas iniciales. Ah, Mr. Holmes.
Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. Peter Carey fue asesinado por Patrick Jones, el único capaz de realizar un relato tan preciso. Su petaca fue hallada en la cabaña de Peter Carey, pero el crimen fue en defensa propia contra un marinero borracho, armado y furioso. Decidió absolver a Patrick Jones. Cierto. Sí. Lo acepto. Ok. No me arrepiento. Yo creo que lo he hecho mal, ¿no? Pero es que lo veo justo. Lo siento. Sé que a lo mejor asesino, pero fue cosa propia. Así que bueno, resolví el primer caso, no la cagué This trip to demasiado. the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. El siguiente caso. Mycroft. Su hermano. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. Entonces, gracioso. We are about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further... Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Ay, hola, hoyos. Look after Mrs. Recién Hudson for us, Toby. terminé un caso. Acabo.
resolver un caso. Así que iba a dejar el directo justo ahora. Llevo ya un buen rato y para seguir mañana con el siguiente. Así para no mezclar casos. Así que nada, mañana te aviso si quieres. ¿Vale? Para el siguiente caso. Pero muchas gracias. Mira, espera, antes de que te vayas. Mira, hay una señora. Sí, mira qué señora más intimidante. Ahí al otro lado de la calle. Da un poco de cosa. No. Ya te aviso en el siguiente caso. ¿Vale? Así que sí, eso. Me despido. Buenos días, tardes, noches. Y muchas gracias por haber estado este ratico aquí conmigo. Así que nada. Espero mucho y espero que os haya gustado el caso y la resolución. ¿Qué pensáis que haya absuelto al tipo? Ya me diréis. Bye.